La verdad que es un privilegio poder buscar del Señor, poder estar en su presencia, poder escuchar la palabra de Dios, ¿no? Es nuestro alimento primero, ¿no? Nuestro alimento principal para cada día poder conocer a nuestro Dios, cada día poder conocer más de Jesús, ¿no? Saber que estamos en un plan maravilloso, ¿no? En un plan que Él diseñó para cada uno de nosotros, sin importar lo que éramos o lo que hacíamos o de dónde venimos. En Él estamos completos, ¿no? De su plenitud hemos tomado gracia sobre gracia, ¿no? Para cada uno. Yo en esta noche quería tocar algunos puntos acá en Lucas 12. Venía meditando un poco en la palabra de Dios, venía escuchando lo que se venía compartiendo en este tiempo. Dios nos habla muy claro a cada uno, ¿no? Por medio de su palabra. Lucas 12 nos habla de varios temas, ¿no? Que son muy importantes para nuestro caminar como cristiano, ¿no? De que hay muchas cosas en este mundo que muchas veces nos quieren hacer mirar para atrás, ¿no? Hay muchas cosas que se levantan en el corazón del hombre, como cosas a veces que parecen tan insignificantes, pero que por dentro nos destruyen, nos dejan a un costado del camino, ¿no? Como es el afán, ¿no? Es la ansiedad, son luchas internas que cada uno de nosotros podemos llevar, ¿no? Situaciones que tenemos que esperar y parece que no llegan más, ¿no? Y decimos, no, pero ¿por qué queremos conducir a veces la mano de Dios? Decir, Dios, ¿por qué no haces de esta manera o haces de la otra? Pero todo tiene un tiempo, ¿no? Para con cada uno, para con cada oración, ¿no? Y acá la Biblia nos habla de que no caigamos, ¿no? En esa inquietud, ¿no? En esa ansiedad, en ese afán por esas cosas. Muchas veces estamos en este mundo, ¿no? Pero, o sea, no es nuestra casa primera, ¿no? Nuestra primera casa está arriba, ¿no? Donde el Señor un día nos quiere llevar y en esta tierra somos, dice la palabra de Dios, que somos peregrinos y extranjeros, ¿no? Y tenemos que abstenernos contra los deseos carnales, ¿no? Que batallan contra el alma cada día, ¿no? Cada día tenemos una lucha, ¿no? Tenemos que buscar cada día del Espíritu de Dios, ¿no? De poder conocer más a Jesús, que la vida como cristiano sea cada día más real en nosotros, que haya constancia, ¿no? Que haya firmeza en lo que estamos creyendo, ¿no? Para poder seguirle, ¿no? Y para que todas estas cosas, ¿no? De este mundo, ¿no? No nos quieran absorber, ¿no? No nos quieran desanimar, no nos quieran hacer mirar atrás. Y acá en Lucas 12:35, ¿no? Nos habla vamos a compartir esta noche de un contraste, ¿no? Que hay acá en Lucas 12:35 hasta el versículo 48 más o menos, que habla de dos actitudes de personas, ¿no? Nos habla de una persona que es un siervo vigilante, como dice acá el título, el encabezado, ¿no? Nos habla de un siervo vigilante, ¿no? Nos habla de una persona que está ahí atenta, ¿no? Una persona que está completamente entregada, una persona que está esperando, ¿no? Lo más importante. Y yo pensaba un poco en estos ejemplos, ¿no? Que cuán reales son en este tiempo, ¿no? Muchas veces uno, al llegar este tiempo, ¿no? De diciembre, uno empieza a hacer balances, ¿no? Balances de cómo le fue el año o de cómo quiere empezarlo o hacia dónde quiere apuntar, ¿no? Qué bueno que yo en lo personal quiero apuntar a esto, ¿no? Quiero empezar este año nuevo apuntando a estas cosas que son verdaderamente importantes para nuestro caminar, ¿no? Dice acá en el 35,
Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá, dice, ¿no? Qué bueno, ¿no? A mí me animaba mucho, hacía un tiempo venía leyendo estos versículos, ¿no? Y qué real que es la venida de nuestro Señor, ¿no? En su primera venida fue una venida que vino en amor, ¿no? Vino de tal manera, Dios amó al mundo, que envió a su Hijo a salvarnos, a salvar a los perdidos, ¿no? A darnos una nueva oportunidad, a darnos perdón de los pecados, ¿no? Pero hay una segunda venida, ¿no? Y la segunda venida ya no es con relación. No tiene, en hebreo nos enseña que viene, pero sin relación con el pecado. Viene a buscar una iglesia, ¿no? Santa, ¿no? Sí, gloriosa, una iglesia que no tenga nada, ¿no? Que estorbe, ¿no? Sino que viene a buscar a aquellos que amaron su venida, ¿no? Viene a buscar a aquellas personas que están con esta actitud, ¿no? Con lámparas encendidas, ceñidos vuestros lomos, ¿no? Estas personas que están esperando, aún en medio de este mundo, de este caos, ¿no? Que se vive, ¿no? Hay personas que están esperando a su Señor, que su Señor regrese, ¿no? ¿Cuánto nos enseñaron los profetas, los apóstoles? Todos tienen un denominador común, ¿no? Que todos esperaban con amor su venida, ¿no? Cada uno de ellos, Santiago, Juan, el apóstol Pablo, Pedro, todos ellos, ¿no? Lucas, Marcos, todos esperaban, sabían que su Señor les había prometido que tenía que venir. Y ellos estaban ahí, ¿no? Estaban con lámparas encendidas, ¿no? Estaban ahí ceñidos con sus lomos, ¿no? Dice, estén ceñidos vuestros lomos. En aquel tiempo las vestiduras, ¿no? Judías, las vestiduras de Israel eran túnicas, ¿no? Y cuando una persona se ponía al servicio o marchaban a la guerra o hacían cualquier actividad, tenían que ceñirse, ¿no? Con su cinto, ¿no? Para poder estar ahí ágil, ¿no? Para estar haciendo las actividades, ¿no? Y dice, y vuestras lámparas encendidas, ¿no? ¿Y qué nos habla un poco esto, ¿no? Que nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Que nuestro corazón tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar nuestra mente, todo nuestra entrega, todo todo con lo que amamos a Dios tiene que estar ahí, ¿no? Con lámparas encendidas, ¿no? Tiene que haber luz, tiene que haber guía de parte del Espíritu de Dios, ¿no? Y tenemos que ser semejantes, dice, a estos que aguardan, ¿no? A que su Señor regrese de boda, ¿no? En la parábola de los talentos hay una parte que a mí me gusta que dice, se fue mucho tiempo, ¿no? Y a veces uno dice, no, que el tiempo es corto para hacer ciertas cosas, pero tenemos una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Para estar ahí en lo que Dios quiere, ¿no? Cuando el Señor les dejó la gran comisión, ¿no? A sus discípulos, era esto, ¿no? Era un poco más de esto, ¿no? De que lleven el Evangelio, de que se bautice cada uno en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Y que se den a conocer las virtudes de aquel que los había sacado de las tinieblas, ¿no? A la luz admirable. Y ahí empezó una expansión del Evangelio, y empezaron a llevar el nombre de Jesús a cada pueblo, a cada nación, a cada lugar, y qué bueno que los discípulos tenían este sentir, ¿no? Sabían que el Señor había dejado una gran encomienda, ¿no? Sabían que había dejado, ¿no? Esto latente en sus corazones. Yo creo que estas cosas eran las que a ellos les motivaban
cada día a seguir, a ir a diferentes lugares, a entregar su vida, ¿no? En martirio, muchos de ellos, ¿no? Por anunciar todo este tipo de cosas, ¿no? Hoy en día no son muy comunes a veces de escuchar, ¿no? De una venida del Señor que tenemos que esperar, pero ¿por qué a veces no estamos meditando en estas cosas? A veces pasa mucho tiempo y sin estar en el corazón diciendo, bueno, mi Señor tiene que venir, yo tengo que estar en una vida que tenga una buena conducta, una vida en santidad, una vida en transparencia, en luz, ¿no? A veces nos olvidamos, ¿pero por qué? Porque estamos muy abrazados, ¿no? A este mundo, ¿no? Estamos muy abrazados, ¿no? A lo que el mundo nos ofrece, a este sistema, a lo que el mundo nos habla hoy en día, ¿no? A las facilidades que este mundo tiene cada día más, ¿no? Las cosas cada día más fáciles en este mundo, más rápidas, ¿no? Llame ya, ¿no? Dice el mundo. Pero las cosas de Dios no son así, ¿no? Las cosas de Dios necesitan tiempo, ¿no? Necesitan trato, necesitan trabajo, necesitan esfuerzo, dedicación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esta actitud, ¿no? Que tenía este siervo, ¿no? Que estaba esperando a que el Señor regrese de bodas, ¿no? Dice que van a ser bienaventurados. ¿Qué es la palabra bienaventurados? Es feliz, ¿no? Completamente. 3 veces felices, ¿no? Bienaventurados, ¿no? Dice que ellos van a ser bienaventurados cuando su Señor venga y les encuentre con esta actitud. ¿De qué actitud? De estar velando, ¿no? Velando. A mí, cuando porque escucho esta palabra y siempre me lleva a un versículo de Cantar de los Cantares, ¿no? Que es una historia de amor que Dios tenía con su pueblo, que Jesús también tiene con su iglesia. Nos habla de una relación entre una esposa y un esposo, ¿no? Pero hay un versículo que dice que la tsunamita estaba ahí y decía, yo dormía, dice, pero mi corazón, ¿qué hacía? Velaba, dice, ¿no? Y dice que dice que ella estaba ahí, y dice que de pronto vino el pretendiente, el esposo, y golpeó la puerta, y ella recién se había acostado, y se había limpiado, y tardó en ir a atenderle, y cuando llegó a abrir la puerta dice que él ya no estaba, ¿no? Y ahí salió en una búsqueda continua, ¿no? Empezó a buscar a quien amaba su alma, ¿no? Por todos los lugares. Y muchas veces tenemos que tener, ¿no? Esta actitud, ¿no? Estar velando, ¿no? Estar con lámpara encendida, velando. No sabemos cuándo va a ser el regreso de nuestro Señor, ¿no? Tiene que estar esta actitud en nosotros, de amar, ¿no? De velar, de estar despierto, ¿no? De estar ahí atento, pendiente, ¿no? Nosotros tenemos un encargo por el Señor de poder ser de influencia, ¿no? A las personas que están a nuestro lado. A mí siempre me gustó mucho el reto, ¿no? Porque lo que cada día aprendemos tenemos el privilegio de ponerlo en práctica, ¿no? En el día siempre estamos rodeados de personas, ¿no? Y tenemos que marcar una diferencia, ¿no? Con estas cosas. Tenemos que estar ahí, ¿no? Velando, ¿no? Por las personas que tenemos a nuestro lado. A veces ya no es tanto la lucha que tenemos nosotros dentro, sino que nos tiene que importar muchas veces más las personas que Dios pone a nuestro lado, ¿no? Imagínate antes cuando nadie, mi mamá me acuerdo que me había puesto candado en las piezas de ella, en el comedor, en todos lados, entonces cuando se iba quedaba todo con candado, cero confianza, ¿no? Y cuando llego a Reto pasa un tiempo y me dijeron, esta va a ser tu responsabilidad, una persona, ¿no? Y quedé ahí perplejo, ¿no? Digo, güey, qué bueno estas cosas, cuando nadie confiaba en mí nada, me han puesto una persona para que yo sea de influencia. Y en ese tiempo recuerdo, ¿no? Que no tenía yo para dar, no tenía nada, apenas recién había empezado a leer la Biblia, pero tenía como un buen deseo, ¿no? Por esa persona, de que pueda salir adelante. Me empecé a esforzar, a levantarme temprano, a llevarlo a orar. Íbamos los dos al salón, leíamos la Biblia, ¿no? Y son unos buenos recuerdos que uno tiene, ¿no? Y creo que
que eso siempre tiene que estar en nosotros, ¿no? Ser influentes, ¿no? Para las personas, poder motivarles, poder empujarles a buscar a Dios. Claro que Dios tiene que hacer una obra en ellos, ¿no? Pero depende hasta dónde nosotros disponemos, ¿no? A veces el corazón para que la gente conozca a Jesús, lo que un día hemos conocido nosotros, ¿no? Dice que el Señor dice que van a ser bienaventurados esos siervos. Cuando Él venga, dice, los encuentre con esta actitud, ¿no? De búsqueda, de presentarles al Señor, ¿no? Dice, de cierto os digo que se ceñirá y harán que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, dice. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, dice. Qué bueno, ¿no? Qué especial, ¿no? Que el Señor desde aquel tiempo iba a venir pronto, ¿no? Y ya han pasado más de 2000 años, ¿no? Y todavía no ha venido, ¿no? Pero dice que aunque venga en la primera vigilia, en la segunda, en la tercera, ¿no? Si los encuentra con esta actitud, bienaventurados son, ¿no? ¿Cuántos a veces en la vida cristiana, ¿no? Porque no llegan las bendiciones que quieren o porque no son correspondidas las oraciones que están haciendo, ¿no? Muchas veces se echan para atrás, ¿no? No, mi Señor tarda en venir, ¿no? Tardó esta oración o no cumplió tal cosa o tal otra y a veces vamos apartándonos del camino, ¿no? Nos vamos teniendo en poco todo este tipo de cosas, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Que haya esa actitud, ¿no? Como dice Primera de Corintios 15:58, dice, firmes y constantes, ¿no? Creciendo en la obra del Señor siempre, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Firmeza y constancia, ¿no? Creo que estas dos actitudes también tienen que estar en nosotros. Constancia, ¿no? Es algo que es a través del tiempo, es un esfuerzo a través del tiempo, el ser constante, ¿no? Muchas veces necesitamos la constancia, ¿no? En cosas de nuestra vida, ¿no? Pero qué bueno que tenemos una recompensa de parte de Dios. Dice en el versículo 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá, dice, ¿no? Dice que si el padre de familia, ¿no? Sabría que el ladrón va a venir en esa noche, ciertamente velaría, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no? En unos lugares que nos han entrado a robar o nos han sacado cosas porque no había gente que esté velando, ¿no? Pero si uno sabe de antemano que el ladrón va a venir, ciertamente velaría, no se dejaría despojar de sus cosas, ¿no? Y nosotros necesitamos tener esta actitud dentro, ¿no? Dentro del corazón, ¿no? Y yo creo que estas son las cosas que genera, ¿no? El regreso de Cristo, ¿no? ¿Qué efecto, ¿no? Produce en nosotros, ¿no? ¿Qué efecto está produciendo, ¿no? Nos ha dado un sentido de urgencia, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida al saber estas cosas, ¿no? Que tenemos que esperar en Él, ¿no? Sabemos que Él vendrá, ¿no? Nuestra vida, yo creo que si entendemos este mensaje, nuestra vida nunca más va a ser igual, ¿no? De ese día, porque sabemos que hay una urgencia, ¿no? Hay algo que ocupa el primer lugar, ¿no? En nuestra vida, que es esperar al Señor, esperar que Él venga, ¿no? Y acá en el versículo 41 dice Pedro, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿No? Y me gusta Pedro siempre las preguntas que hace, ¿no? Muchas veces decimos, ¿no? Que el Pedro impulsivo, el Pedro que metió la pata, el Pedro que hizo un montón de cosas, ¿no? Pero a veces hace ciertas preguntas, ¿no? Que nos hacen pensar un montón, ¿no? Me gusta el Pedro ya, un Pedro totalmente regenerado, ¿no? En primera de Pedro, que dice, Él es precioso, ¿no? Qué revelación, ¿no? Que ha tenido a través del tiempo, de saber de que su Señor, ¿no? Para Él, en lo personal, es de gran valor, ¿no? Él es precioso, dice, ¿no? Y nos habla de la roca, que los edificadores habían desechado y todo, ¿no? Pero acá le preguntaba al Señor, le decía, Señor, esto de estar ahí latente, con nuestros corazones ardiendo, estar esperando que Él regrese,
que con una actitud de velar, con lámpara encendida, ¿lo dices a todos o nos dices a nosotros? Le dice, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque Pedro preguntaba estas cosas, ¿no? Porque él creía, ¿no? Con todo el corazón y sabía que a él le estaban diciendo, ¿no? De que tenía que estar con esta actitud, ¿no? Y el Señor le responde con una pregunta y le dice, dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Dice, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración, ¿no? Qué encargo, ¿no? Qué responsabilidad, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Pregunta Jesús, dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Qué responsabilidad que tenemos, ¿no? Entre los hermanos, de poder alimentar, ¿no? De poder apacentar la grey de Dios que está a vuestro cuidado, ¿no? Ser detallista en estas cosas, ser cuidadosos, estar con esta actitud de velar, con lámpara encendida, ¿no? Porque tenemos una gran responsabilidad de las personas que están a nuestro cuidado, de las personas que Dios pone en el día, ¿no? Y tenemos que aprender a dar la ración, ¿no? A tiempo, ¿no? Muchas veces cuando no damos la ración a tiempo a las personas necesitadas que están a nuestro lado, muchas veces se mueren al lado de nosotros, porque no han recibido ración que necesitaban, ¿no? Para alimentarse, para poder vivir, para poder tomar decisiones, ¿no? Que estar con una persona al lado no sea, ¿no? Una carga pesada, ¿no? ¡Fua! ¿No? De vuelta a de vuelta a lo otro, ¿no? Que te produzca gozo, ¿no? Te produzca alegría, porque cuando no eras nadie, ¿no? Cuando nadie depositaba nada en tu vida, ¿no? Dios ha puesto personas, ¿no? Que necesitan de mí, necesitan de vos, necesitan que estés ahí, ¿no? Preparando la ración para poder darla a tiempo, ¿no? Muchas veces la tenemos a la ración. ¿Cuántas personas, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Tienen un montón de talento, tienen un montón de cosas, ¿no? Pero muchas veces no disponen su corazón para brindarlas, ¿no? Podemos estar y podemos conocer la Biblia desde que empieza hasta que termina, pero no somos capaces de tomar un tiempo, ¿no? A veces no somos capaces de poder prestar nuestro oído, ¿no? Para escuchar a las personas, ¿no? Yo creo que estas son realidades que estamos hablando en esta noche. Yo no sé si será tan profundo el mensaje de esta noche, ¿no? Pero son realidades con las cuales nos chocamos todos los días, ¿no? ¿Amén? Y necesitamos estar ahí, ¿no? Necesitamos tener esta actitud, ¿no? Que el mayordomo fiel, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá, dice, sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración, ¿no? Muchas veces cuando llegamos a este punto, ¿no? De decir, bueno, soy un mayordomo, ¡guau! ¿No? ¿Hasta qué punto he llegado? Pero un mayordomo sigue siendo un siervo, pero con buenas actitudes, un siervo de categoría, ¿no? Para haber llegado a ser un mayordomo, ¿no? Primeramente fue un siervo, ¿no? Un siervo que tenía todas estas actitudes, ¿no? Un siervo que era fiel, que era prudente, que estaba ceñido sus lomos, que estaba esperando, aguardando, que velaba, que había una lámpara encendida, ¿no? Y el Señor de su casa depositó su mirada en él, porque una persona que resaltaba, ¿no? Una persona que tenía algo bueno para brindar. Entonces ha subido a mayordomo, ¿no? El mayordomo era un siervo, pero un siervo con categoría, ¿no? Y muchas veces cuando llegamos a ese punto pensamos, no, que llegamos a mayordomo, ¿por qué? Porque me lo merezco, o porque soy muy inteligente, o porque soy de tal manera o tal otra, ¿no? Pero en la gracia de Dios estamos donde estamos, ¿no? Y Dios nos ha depositado en un lugar, ¿no? Para que podamos brindar, para que podamos dar ración a los hermanos, ¿no? Para que la gente no se nos muera al lado, ¿no? Dice que este siervo ahora es un mayordomo, ¿no? Pero necesita ser fiel y prudente, ¿no? Que dé ración al tiempo, ¿no? Al tiempo justo. Dice, bienaventurado aquel siervo, al cual su Señor venga, le haya haciendo así, ¿no? De esta manera, ¿no? En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Qué bueno, ¿no? Qué importante, ¿no? Es estas cosas, ¿no?
que va a ser bienaventurado cuando su Señor venga, ¿no? Y le encuentre haciendo así a través del tiempo, ¿no? A través de los años, ¿no? Muchas veces podemos empezar, ¿no? En el espíritu, ¿no? Y terminar ¿en qué? En la carne, ¿no? Muchas veces podemos arrancar, ¿no? Pum, con ese buen rollo, ¿no? No, estoy en un primer amor y pum, subo, bajo, hago, ¿no? Pero tenemos que tener constancia a través del tiempo, ¿no? Que ese sentir, ¿no? de Cristo en uno no mengue a través del tiempo, ¿no? Sino que se incremente cada día, ¿no? Que la fe pueda crecer dentro de nosotros, ¿no? Que cada día seamos hombres de Dios, personas de fe, personas que tengan una palabra de parte de Dios para compartir a nuestro hermano, tengamos la fuerza necesaria para poder servirle. Dice, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, que le encuentre de esta manera, ¿no? Que bueno, a mí, en lo personal, cada vez que iba de salida, ¿no? a la casa de mi mamá, ¿no? En Buenos Aires, a mí me agarraba un gozo, ¿no? Pero me agarraba un gozo de verdad, porque cuando a mí me presentaron en el Evangelio en Reto, en el año 2001, ¿no? Yo lo creí, me abracé, no di vueltas, no di vueltas en estas cosas. Empecé a buscarle, empecé a clamar, empecé a orar, porque era lo que me hacía falta, ¿no? Era lo que tanto tiempo había buscado, ¿no? Y nunca lo había podido encontrar en ningún lado, ni en trabajo, ni en estudios, ni en relaciones, ni en nada, ¿no? Entonces yo ese mensaje, ¿no? Cuando empecé a ir de salida, antes íbamos de salida cada 6 meses, llegué ahí en ese primer amor al barrio, me llevé así de folletos, Biblia, empecé a repartir, ¿no? Y, y después de los años, ¿no? Unas personas me decían, ¿no? Güey, todavía seguís con esos, ¿no? Con esos los de Reto. Sí, le digo, ¿no? Estoy en Jesús, le digo, todavía, a través del tiempo, le digo. Qué bueno que nuestra vida como cristiano, ¿no? Haya constancia a través de los años, ¿no? Poder seguir avanzando. Yo tengo un deseo, ¿no? De poder continuar, de poder seguir aprendiendo cada día más, de poder seguir buscándole a través de los errores, de las fallas, porque uno tampoco es perfecto, ¿no? O sea, pero uno tiene el anhelo, ¿no? De poder seguir creciendo cada día en la fe, ¿no? Y seguimos acá, dice que este mayordomo en verdad que será puesto sobre todos los bienes, dice. Pero acá en el versículo 45, ¿no? Yo quería llegar a este versículo, ¿no? Porque acá hay un quiebre, ¿no? En esta historia, ¿no? Dice así, dice, mas si aquel siervo, dice, dijera en su corazón, dice, mi Señor tarda en venir, dice, ¿no? Ya este mayordomo que fiel, prudente, con un montón de caracteres, con un montón de cosas que su Señor quería usar, ¿no? Empezó a escuchar su propio corazón, ¿no? Hubo algo acá, algo pasó, ¿no? Algo pasó en su vida, algo pasó en su interior. Dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, dice, mi Señor tarda en venir, dice, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a embriagarse, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y lo pondrá con infieles, dice, ¿no? Dice que su corazón, dice, su Señor tardaba en venir, ¿no? Y su corazón empezó a hablar con él mismo, ¿no? A darle mensajes negativos, ¿no? Las oraciones nunca se te cumplen, vas detrás de algo que tal vez no es real, o sea, tanto tiempo llevas perdido acá, o sea, y empezó a decir, mi Señor tarda en venir, ¿no? Y en vez de estar dando ración a los criados, alimentando a la grey, haciendo la voluntad de Dios, lo que su Señor quería, para lo que él estaba ahí puesto en ese lugar, dice que empezó a hacer todo lo contrario, se empezó a rebelar, ¿no? contra la casa de su Señor, ¿no? Empezó a perder, ¿qué? La conducta de siervo. Es muy importante, no pierdas nunca la conducta de siervo, mantenete, ¿no? En ese sentir, ¿no? Como muchas veces está el ejemplo
de los que hacen deportes, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un boxeador, ¿no? Que empieza a practicar, empieza a golpear la bolsa, que la pera, que corre a las 4 de la mañana, se va a correr, ¿no? Para mantenerse en estado, ¿no? Pero muchas veces después con el tiempo, cuando llegan a peleas más importantes, la fama y todo los nubla y empiezan a perderse y pierden la conducta, ¿no? De estar ahí, ¿no? En ese sentir, ¿no? Y muchas veces como cristianos, ¿no? También el mundo nos quiere hablar, nos quiere traer mensajes a nuestra mente, ¿no? De poner fin con lo que un día hemos empezado, dice, ¿no? Y dice, mi Señor, dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, dice, y se olvidó de todo en ese momento, ¿no? Se olvidó de que él tenía que ser referente, se olvidó de que él tenía que ser una persona de influencia, una persona que esté ahí, ¿no? Ayudando a sus hermanos, y empezó a hacer todo lo contrario. Empezó a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a embriagarse, a salirse de la realidad que él tenía que vivir, ¿no? Empezó a preocuparse de él mismo, a alimentarse a sí mismo, saciarse a sí mismo, ¿no? Un egoísmo lo invadió por completo, ¿no? Que le hizo perder, ¿no? La voluntad de su Señor, dice, ¿no? Y qué terrorífico, ¿no? Esto, ¿no? Que nunca nos acontezca, ¿no? De que nuestro corazón nos empiece a hablar, nos empiece a jugar una mala pasada, ¿no? Como dice el proverbio, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Porque de él mana la vida, ¿no? Que tu corazón pueda ser un corazón limpio, ¿no? Un corazón que ame estas cosas, que ame su venida, ¿no? Muchas veces cuando nos desenfocamos de estas cosas, ¿no? Empieza el quiebre, ¿no? Empieza el cuesta para abajo, ¿no? Empezamos, en vez de avanzar, empezamos a retroceder, porque ya el motor de nuestra vida no es que estamos ahí en una conducta de velar, de estar esperando al Señor, ya son otras motivaciones, ya nuestra mirada ya está depositada en otras cosas, y poco a poco empezamos a deslizarnos, empezamos a perdernos, ¿no? Empezamos a perder bendición, ¿no? Por eso dice, ¿no? Que el siervo tiene que estar ahí ceñido los lomos, ¿no? Con lámparas encendidas, con una actitud de estar velando, una actitud de este siervo, ¿no? Centinela, ¿no? Por así llamarle, ¿no? Como por ejemplo en los ejércitos y todo esto, nos contaba el otro día un cuñado que estuvo en el ejército, que hacían centinelas, dice que le cargaban una mochila como con 50 kilos y lo mandaban ahí a estar con el fusil, y como que iba a venir el enemigo, que iba a venir un ejército, pero no venía nadie, son imaginarias, pero está ahí, ¿no? Está preparando, está velando, ¿no? Está ahí poniendo en práctica lo que está aprendiendo, ¿no? Y nosotros en este tiempo tenemos que estar ahí, ¿no? Con lámpara encendida, ¿no? Que no se apague, ¿no? En este diciembre. Siempre en diciembre hay un montón de sentimientos y un montón de cosas que se levantan, ¿no? Por las familias y por esto, y mi familia va a pasar sola, ¿no? Poné tu mirada en Jesús, ¿no? Poné tu mirada, no te desenfoques. No te desenfoques de estas cosas que son las más importantes para nuestra vida, ¿no? Acá en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice, ¿no? Qué bueno, ¿no? Dice que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, dice, ¿no? Estemos en comunión con Dios, ¿no? Aguardando todas estas cosas, ¿no? Que estamos compartiendo, dice, ¿no? Y por lo cual animaos, dice, los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, ¿no? Así como lo hacéis, dice, ¿no? Qué importante, ¿no? Que es para nuestra vida. Romanos
13:11. Dice, y en esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, dice. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, dice, ¿no? Qué bueno, dice. Nuestra salvación está más cerca, dice, que el día que habíamos creído, ¿no? Que nos motiva, ¿no? Yo creo que era el motor de los apóstoles, ¿no? Todas estas cosas, aguardar a su Señor, el regreso de su Señor, ¿no? Estaban todos juntos, con sencillez de corazón, partiendo el pan, ¿no? Dice que cantaban, alababan, ¿no? Con gozo en sus corazones, estaban ahí supliendo las necesidades que había en el entremedio del pueblo. Hay un denominador, ¿no? Que es la unidad, ¿no? En el libro de Hechos, que estaban unidos, estaban juntos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque todos tenían esta misma visión, ¿no? Todos tenían este mismo sentir en su corazón, de así como su Señor había estado con ellos en este último tiempo, había estado creo que 40 días y después había ascendido, ¿no? Y le había dado este encargo, ¿no? Le había dado instrucciones, ¿no? Y ellos, imagínense en qué manera, ¿no? La enseñanza del Señor repercutió en sus vidas, ¿no? Que se saludaban, ¿no? Diciendo Maranata, ¿no? El Señor, ¿qué? El Señor viene, ¿no? O el Señor va a venir, ¿no? Eh, Habían creído de tal manera, ¿no? Que, por ejemplo, ya no se despedían de cualquier forma, ¿no? Se despedían diciendo, no, el Señor viene, ¿no? Que cada uno de ellos no tenía ese mismo sentir y estaban todos luchando por la misma causa, por el mismo objetivo. Lo habían creído de tal manera, ¿no? A estas cosas, ¿no? Todos tenían esta certeza, ¿no? La enseñanza del Señor, ¿no? Había hecho esto, ¿no? En sus corazones, había formado esto, ¿no? Tan especial, ¿no? ¿Cuánto tenemos por aprender nosotros, ¿no? Maranata está en 1 Corintios 16:21, ¿no? Es una palabra griega, ¿no? Que en la traducción significa el Señor viene, ¿no? Y cuánto tenemos que aprender nosotros, ¿no? De la iglesia primitiva, ¿no? Como iglesia, que los que amamos a Jesús, ¿no? Tenemos que tener este sentir, ¿no? Qué bueno. En Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice, ¿no? Que bueno, como cristiano, ¿no? Hay una manera de vivir, ¿no? Hay una forma de vivir, dice, ¿no? De buscar esto, ¿no? Como hijos obedientes, ¿no? No conforme a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en vuestra ignorancia, ¿no? Sino buscar estas cosas, ¿no? Estar ahí con lámpara encendida, ¿no? Buscando la santidad, vivir en transparencia, en luz, en integridad. Vamos a fallar, seguro, pero tenemos un abogado para con el Padre, ¿no? Cuando estamos ahí, cuando estamos abatidos, caídos, con lucha, con lo que quiera llamarle, corre a Jesús, ¿no? Corre a Jesús que Él es amplio en perdonar, ¿no? Dice, como hijos obedientes, dice, sino aquel que os llamó, que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Y me hace acordar un versículo que, bueno, no lo tengo anotado, pero cuando Pablo le decía a su hijo en la fe, Timoteo, ¿no? Y le decía cómo debía conducirse en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Cómo era la manera de que él tenía que conducirse, ¿no? Aún siendo joven,
aún teniendo un montón de situaciones, ¿no? Tenía que estar ahí, ¿no? A la brecha, ¿no? Tenía que estar de una manera en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, siendo ejemplo, siendo testimonio, porque muchas veces, a veces las personas no van a leer tu ejemplo, ¿no? Tu conducta, tu caminar, ¿no? Eso va a ser las cosas que muchas veces nos van a impactar a nosotros, ¿no? A mí yo tomé el ejemplo de un montón de personas, ¿no? Que estuvieron conmigo el primer tiempo y estuvieron ahí dándome, ahí preparando la vianda, ¿no? Llevándome la ración a tiempo a mi vida, ¿no? Y uno si uno da lo que recibió, uno no puede dar lo que no recibió, ¿no? Uno no va a dar lo que no tiene, ¿no? Sino uno va a dar lo que recibió de otros, ¿no? Y qué bueno que en este tiempo nos toca a nosotros, a cada uno, ¿no? Poder brindar estas cosas, ¿no? Dice en 2 de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4, versículo 7, ya en el final del apóstol Pablo diciendo, ya anciano, diciendo, he peleado, dice, la buena batalla, ¿no? No fue fácil. He peleado la buena batalla, dice. He acabado la carrera, dice. He guardado la fe, ¿no? Qué impresionante llegar, ¿no? Hasta el último tiempo, ¿no? Y poder tener esta declaración, de decir, he peleado la buena batalla de la fe, ¿no? He acabado la carrera, ¿no? He guardado la fe a través del tiempo, a través de la juventud, a través de las situaciones, ¿no? Y estando todavía con ese sentir, ¿no? Con lámpara encendida a través del tiempo, ¿no? Dando ración, siendo fiel, siendo prudente, ¿no? Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice, ¿no? Todos concuerdan en lo mismo, ¿no? Todos saben que el día está cercano, todos esperan con amor su venida, todos están luchando por lo mismo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que haya este sentir, ¿no? En nosotros, ¿no? De estas cosas, ¿no? Son muy especiales para nosotros poder meditar, poder guardarlas, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Su verdad, ¿no? No, haciendo todas estas cosas, ¿no? No nos van a dejar caer en el ejemplo, ¿no? De este mayordomo infiel, ¿no? Este mayordomo que estuvo ahí, que Dios lo puso en un sitio, ¿no? Muy especial para que pueda ser de bendición, para que pueda dar ración al tiempo, ¿no? Pero con un crack, ¿no? En su vida, ¿no? Algo lo marcó, ¿no? Que empezó a escuchar a su propio corazón, diciendo, no, mi Señor tarda en venir, y empiezo a rebelarme, ¿no? Contra la visión, contra lo que Dios quiere realmente que haga, me empiezo a rebelar contra la voluntad de Dios, y empiezo a hacer todo lo contrario, ¿no? Empezó a golpear a sus criados, a beber, a comer, ¿no? En glotonería, ¿no? En un montón de egoísmo, en un montón de cosas, ¿no? Que quedó ahí, ¿no? Y dice que, vamos a terminar de leerlo, está en Lucas 12. Lucas 12, 12:46. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel que a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, dice, ¿no? Que cuando esta persona pensaba, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? Fue contado con infieles, ¿no? Con personas que no habían sido fieles, con personas que habían tomado un poco la voluntad de su Señor, dice, ¿no? Dice, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, dice, ¿no? Y en la versión original esta palabra dice que lo cortará en pedazos, ¿no? Acá se llama eufemismo, ¿no? Que es como que
que le quitan un poco de dureza a esta palabra, ¿no? En la versión original. Pero en la versión original dice, lo hará pedazos, dice, lo partirá en medio, dice, ¿no? Imagínense en el grado, ¿no? De cómo yo pensaba, ¿no? De cómo Dios ve las cosas, ¿no? Las cosas que realmente son importantes para Él, ¿no? La gravedad que tienen estas cosas, ¿no? Uno no puede andar jugando, ¿no? A que no, hoy voy a la iglesia, mañana me voy, hoy sirvo, mañana no sirvo. O sea, estas son decisiones que tienen peso en la eternidad, ¿no? Son cosas importantes, que uno no puede estar tomándolo ahí muy a la liviana, ¿no? Son cosas importantes, ¿no? El seguir a Jesús, el esperar su venida, el tener esta actitud de dar años de nuestra vida en el servicio, con lámpara encendida, siendo fiel, prudente, ¿no? Tenemos que tomar en serio, ¿no? Tiene que haber constancia, ¿no? A través del tiempo, ¿no? No estamos representando, ¿no? a cualquier cosa, ¿no? Estamos representando a aquel que es columna y baluarte de la verdad, dice, ¿no? Columna y baluarte de la verdad, ¿no? Y muchas veces somos representantes, ¿no? de esta verdad, ¿no? Y muchas veces queremos representar esta verdad cuando nuestra manera de conducirnos no concuerda, ¿no? Con lo que estamos representando, ¿no? Ama a Jesús, ama, dice que estas cosas son para todos aquellos, ¿no? que aman su venida, ¿no? Ama su venida, que empieces este año 2022 con el sentir que había en Jesús, con el sentir que tenían los apóstoles, ¿no? Estas personas que caminaban, ¿no? Entre medio de la gente, que dieron años de su vida, que renunciaron a la casa de su padre, a empresas, a un montón de cosas, y escucharon un sígueme, y ahí fueron, ¿no? Y sus vidas fueron de bendición y bendijeron a muchas personas, marcaron el corazón de muchas personas. Pero lo más importante es que hicieron la voluntad de Dios a través del tiempo, a través de las situaciones, a través de todas estas cosas, ¿no? Imagínate si no es tan importante, ¿no? Esto, ¿no? Acá ya terminamos en Apocalipsis 22:20. Imagínate cómo termina la Biblia, ¿no? Diciendo en el versículo 20 de Apocalipsis 22, dice, el que da testimonio, dice, de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, ¿no? ¿No? Esto en mi Biblia está en rojo, porque lo que está en rojo es lo que Jesús decía, ¿no? Ciertamente vengo en breve, dice, ¿no? Y Juan diciendo, ¿no? El que recibió esta revelación, amén, sí, ven, dice, Señor Jesús, dice, ¿no? Estando ahí eh, al finalizar sus días en la isla de Patmos, ¿no? Siendo una persona mártir, una persona que estaba ahí encarcelada por llevar el Evangelio, el Señor hablándole a su corazón, diciéndole, Juan, si tengo un mensaje, ¿no? Ciertamente, dice, vengo en breve, ¿no? Y tal vez Juan no lo vio venir, ¿no? Pero cuántas personas, ¿no? Nos habla en Hebreos los héroes de la fe, que esperaron estas cosas, ¿no? Dieron su vida por estas cosas. Y dice, creyéndolas y saludándolas desde lejos, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, ¿no? Que dice que fueron aserrados, cortados por la mitad, ¿no? Pero estas cosas creyéndolas y saludándolas, dice, de lejos, ¿no? Sin haberlas recibido. Y Juan recibiendo esta palabra, ¿no? Dice, ciertamente vengo en breve, diciendo, amén, sí, ven, dice, ven Señor Jesús, ven. El apóstol Pablo, ¿no? En un momento de su vida diciendo, ¿no? ¿Quién me librará? Decía, de este cuerpo de muerte, decía, ¿quién me librará? ¿No? Estaba afrontando esta lucha, ¿no? que cada uno de nosotros tenemos contra el pecado, ¿no? La carne, el espíritu, ¿no? Y clamando, ¿no? En su corazón diciendo, ¿quién me librará? ¿No? En Romanos 7:24 dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Anhelo, Señor, que vengas, anhelo que vengas, ¿no? Espero con amor tu venida, ¿no? Y en esta noche, ¿no? Este sentir yo quería poder transmitir, ¿no? Esto, ¿no?
Esto yo lo creo primeramente, ¿no? En el corazón y me esfuerzo por vivirlo, por lucharlo y hacia allá vamos, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Van a venir situaciones, van a venir luchas, ¿no? Pero qué bueno que es no perder la conducta, ¿no? Tengamos esa conducta siempre de servicio, ¿no? De poder estar ahí. Amén.